Y vamos a estar compartiendo palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. Un texto que estuve compartiendo en el programa pasado en la radio. La verdad es que yo estaba convencido que predicaba el próximo domingo. Y estaba pensando cuando me preguntaron delante en la casa, yo dije, predica el hermano José. Y me encuentro con la sorpresa ahora al mirar el calendario, que era yo el que estaba calendarizado, no sé cuánto me calendarizaron ahí. No me había dado cuenta de ese detalle, pero hay palabra del Señor entonces en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y el tema va a ser: cuidémonos de la serpiente. 12:9 de Apocalipsis. Si lo han encontrado, vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Padre, oramos, le damos gracias porque nos permite la oportunidad de estar compartiendo su palabra, Señor. Amén. En esta hora queremos que su palabra hable a nuestra vida según la necesidad que cada uno de nosotros hemos traído, y seamos instruidos, Señor, a través de la palabra, según tu santa y divina voluntad. Amén. Toda gloria, todo honor, toda alabanza es para usted, Señor, y esperamos que nuestras mentes sean despejadas para entender, Señor, lo que usted nos quiera enseñar en el día de hoy. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, tenemos aquí un personaje bastante dramático para algunas personas. Hay personas que le tienen mucho miedo a la serpiente. Y cuanto más cuando este personaje o este animal representa a Satanás mismo. Con mayor temor debemos comportarnos y tener cuidado con las mordeduras de la serpiente, de esta serpiente antigua que engaña al mundo entero, que se llama Satanás, el diablo, el engañador de este mundo. Y todos de alguna manera nos asustamos cuando vemos una serpiente y tratamos de evitarla. Nadie se acerca así por gracia, sino que todo lo contrario, le saca la vuelta, se aleja al máximo. Hay personas que tienen mucha confianza con ella y que las toman de la colita, le dan un par de vueltas y la destungan para matarla. Pero no es un buen consejo ese. Lo principal es que tengamos cuidado con las mordeduras. Pero a lo mejor nosotros no nos damos ni cuenta cuando esa serpiente antigua, Satanás el diablo, se nos acerca y trae algún chisme, trae algún comentario malintencionado, y nosotros ponemos atención, lo recibimos y nos ponemos de mal humor, y a veces vamos a arreglar cuentas y tratamos de reparar esa situación a través de nuestro comentario y de hacer nuestro propio juicio. Y es ahí cuando esta serpiente antigua está mordiendo, está sacando ese veneno y lo está inyectando en esa otra persona. Y más todavía cuando llegó ese chisme ahí, y de ahí esa persona lo llevó a tercera o cuarta persona y se siguió propagando. Es que el veneno sigue contagiando. Y eso ocurre en otras iglesias.
Felizmente aquí no ocurre, pero me han contado que en otras iglesias ocurre. Entonces, cuidado con la mordedura de la serpiente. Es un animal que ni siquiera es capaz de andar parado, anda arrastrándose siempre y no es de un gran tamaño, pero que sin embargo cuando inyecta su veneno causa mucho daño. Muchas congregaciones han tenido problemas en este sentido y se ha levantado el hermano contra el hermano o la hermana contra la hermana, se producen enemistades. Y son muchas las personas que son mordidas por la serpiente. Según la OMS, cada año aproximadamente 5 millones de personas son mordidas por serpientes en el mundo. Esto es en la serpiente verdadera. Pero de estas millones de personas, muchos de ellos mueren, miles de personas mueren a causa de la mordedura a nivel mundial. Ahora, espiritualmente, ¿qué consecuencias trae cuando llega este veneno mortal y se le inyecta a un hermano y ese hermano es contagiado por ese veneno? Está en riesgo también de morir espiritualmente, porque esa es la obra de la serpiente antigua llamado Satanás. Puede que ninguno de nosotros camine por lugares donde se le vaya a presentar una serpiente arrastrándose por el suelo, pero es muy probable que en la vida diaria se nos vayan a presentar situaciones en las cuales no sea fácil ser envenenado por ese veneno mortal. Esta serpiente es muy peligrosa, es muy venenosa, que se llama Satanás, la serpiente antigua, porque es astuta y emplea sus astucias para inyectar su veneno. Satanás, como serpiente antigua, ataca con sus tentaciones. Cualquier persona puede entrar en tentación. Puede acercarse a un amigo, quizás si esa persona es débil en cuanto al alcohol, por ejemplo, y puede invitarlo a tomar una bebida, pero ya se tomó la bebida y después le va a decir una maltita o una pilsen, y ya luego le va a ofrecer un trago de mayor grado de alcohol y ni se dio cuenta cómo el diablo le empezó a inyectar de ese veneno mortal para que se enferme espiritualmente y al final sienta vergüenza. No va a faltar la persona, el amigo que lo vio y le va a echar talla y se va a sentir avergonzado y no va a querer congregarse más porque ya fue mordido por esa serpiente antigua que le hizo caer en el pecado. Recuerden que en el huerto del Edén, esta serpiente no buscó a Adán para tentarlo porque a lo mejor era un poquito más cauteloso y tenía más cuidado, pero se acercó a Eva y le mostró lo hermoso que era el fruto que estaba prohibido. Usó sus 5 sentidos Eva. Usó primero la vista, vio que el fruto era hermoso, agradable a la vista, caminó hacia el árbol, usó sus pies, luego extendió sus brazos, sus manos y cogió el fruto, usó sus manos, y luego probó del fruto y vio que era bueno para comer. Ahí usó también su gusto. Luego usó también su lengua para
transmitir el mensaje a su esposo y decirle que el fruto era bueno en gran manera, que él también podía comer, y también Adán comió del fruto. Así se desarrolla la tentación. Necesita Satanás dar un impulso, primeramente con la vista. Cuando ya pareció agradable a la vista, entonces un empujoncito más y le dice, vamos allá. El hombre se acerca o la mujer se acerca y sigue produciéndose esa tentación mortal que le va a llevar a alejarse de Dios. Esa es la obra de esta serpiente antigua. Presentar situaciones en las cuales sea fácil pecar. Le presenta, por ejemplo, la gente que ama escuchar la música secular. Escucha una canción y empieza en su mente a dar vuelta ese mensaje, y usted sabe que en este tiempo las canciones tienen puros mensajes pervertidos, pero queda, usted la escuchó a lo mejor en la radio y le queda dando vuelta ese mensaje, tenía una frase pegajosa ahí que quedó dando vuelta y usted anda con eso en la mente ahí durante todo el día. Pero Satanás no se va a quedar ahí nomás, sino que va a avanzar un poco más y se le va a presentar esa situación. Entonces, y usted va a usar su vista y va a decir, ya usó su oído, escuchó bien lo que aquel lo estaba impulsando, a lo mejor a fornicar, a adulterar, o a beber, o a robar, o a hacer cualquier cosa que sea pecado. Pero primero, Satanás da un empuje y luego le presenta la traba y lo hace caer. Entonces, esa serpiente antigua es astuta. Tenemos que conocerle sus artimañas, porque es muy probable que pensemos entre nosotros, no, pero si esto no me va a hacer nada. Y resulta que después, cuando ya quiere parar, es demasiado tarde, porque está envenenado todo su ser. Entonces, si cuando caminamos por un camino, sobre todo cuando hace harta calor, camino de tierra, vamos pendientes porque es común que en el medio del camino haya una de estas culebritas ahí haciendo su siesta y están estiraditas en medio del camino. Eso es muy común, sobre todo en los caminos de tierra, en los caminos de campo, se produce eso. Y podemos andar atentos a eso. Pero en cambio, cuando no nos preocupamos de nuestra vida espiritual, de estar atentos a las circunstancias que se pueden presentar, cuando ya nos venimos a dar cuenta que había una serpiente antigua ahí que estaba craneando algún daño para nosotros, queremos reaccionar, pero ya es demasiado tarde. Ya esa serpiente antigua ha inyectado ese veneno. Entonces, es ahí que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué recomendaciones podemos dar según la palabra del Señor? Sabemos que por los caminos, tal como lo dije anteriormente, lo digo por mi experiencia en mi niñez, en mi juventud, que caminaba mucho por camino de tierra, siempre me encontraba con esas culebras o algún culebrón en medio de la calle, en el sector donde viví en esos años. Entonces, ya uno anda atento a eso. Pero por los caminos de la vida, donde caminamos, a veces nos descuidamos de situaciones que se nos pueden presentar durante el camino. Entonces, no tenemos, ya saben ustedes, los caminos ahora tienen excelente vista, es fácil ver a estos bichos cuando están en el camino. ¿Qué precaución debería tomar yo? No salirme del camino en primer lugar.
ir por las partes más limpias donde no sea fácil encontrarme con uno de estos animalitos y andar pendiente para no ser mordido. Así también en el camino del Señor siempre tenemos que estar alerta a cualquier circunstancia que se nos presente, porque a lo mejor más de alguna vez accidentalmente podemos cometer algún error, ya sea en el trabajo, sea en la calle, y podemos vernos involucrados en alguna situación que nos llame la atención, y nosotros levantamos la voz y lanzamos algunas palabras ofensivas, y a veces hasta garabatos se escapan. Ahí estaba la serpiente antigua que ya inyectó de su veneno. Y como cristianos tenemos que estar atentos a esa situación. Y antes de responder, contar hasta 10, como dicen por ahí, para que evitemos entonces ser contagiados por ese veneno mortal. Entonces, tal como los expertos recomiendan, no salirse del camino y ir pendiente a las situaciones. Siempre estos bichos se encuentran en las malezas, en situaciones donde no hay buena visibilidad. Así también nosotros no nos vamos a meter en una situación o en unas condiciones que nos sea desfavorable. Hay situaciones desfavorables, por ejemplo, un cristiano cuando dice yo voy a mirar nomás, y va a un lugar donde está adorándose a Satanás y se está festejando la carne, y no hay ninguna relación con la vida cristiana de uno, sino que todo gira en torno a la carne. Y nosotros decimos, pero si yo voy a mirar nada más. Pero ese mirar después ya se transforma en participar. Hemos visto, por ejemplo, celebraciones donde están los cristianos participando y no falta por ahí el amigo o la amiga que le dice, pero pégate un bailecito, si total un bailecito no te va a hacer nada. Y ahí está el cristiano moviendo su silueta y deshonrando al Señor. Pero ya pasa que después esta tentación es tan grande que ya después va a desear participar de cualquier baile y seguir moviendo su silueta. Y al final termina alejándose del Señor y siendo ofensivo con la obra del Señor, dando un mal ejemplo. La palabra de Dios nos dice, no debemos apartarnos del camino, que debemos mantenernos en el camino de Dios. Isaías capítulo 30, versículo 21. Entonces, tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. O sea, derechito por el camino. Desviarse del camino es hacer cosas que no están dentro de lo que Dios ha establecido para un cristiano, para un hijo de Dios o para una hija de Dios. Satanás siempre atacará a aquellos cristianos que se apartan un poquito del camino, porque ponen en riesgo su situación espiritual. Al apartarse del camino, se comienzan a alejar de Dios y se comienzan a acercar paso a paso al pecado. Y cuando ya Satanás ha logrado hacerlo pecar, después lo acusa. Y como es especialista en acusar, entonces le va a decir, ya perdiste todo lo que habías ganado, así que ahora, ¿qué te voy a presentar con los hermanos? Los hermanos te van a quedar mirando, va a traer vergüenza, va a traer temor.
y lo va a hacer que se siga quedando en la casa. Y ya estando en la casa, después a lo mejor si amaba el beber, va a ser tentado a beber para apagar un poco esa pena, esa tristeza, y Satanás lo va a agarrar fuertemente. Porque esa es la estrategia de Satanás. Cuando andamos por caminos equivocados, estamos poniendo en riesgo nuestra propia vida espiritual. Mejor es mantenernos siempre tomando precauciones del caso y poner mayor vigilancia en las partes débiles que tenemos, donde no sea fácil pecar. Porque el exceso de confianza es peligroso. Entonces, si usted conoce una debilidad en su vida, que le puede ser fácil que el diablo le entre y le lleve a la tentación, entonces evítela, para que así no le vaya a causar esa mordedura a la serpiente antigua y lo vaya a desviar del camino. La palabra de Dios nos dice que aquella persona que rompe el vallado de protección le puede morder una serpiente. Eclesiastés capítulo 10, versículo 8. El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Entonces, significa que tenemos que evitar situaciones que nos van alejando más y más del Señor. Como cristianos debemos saber que es peligroso involucrarnos en los negocios de Satanás, porque vamos a salir perdiendo, vamos a ser contaminados con ese veneno mortal que se llama pecado y que nos va a desviar del Señor. Tenemos que tener cuidado con ese veneno, con ese pecado que se llama adulterio, que se llama fornicación. Tener siempre una protección sobre eso. Porque si nos confiamos demasiado y decimos yo tengo fuerza de voluntad, yo puedo resistir la tentación, Satanás nos puede ganar, nos puede engañar. Entonces, la palabra del Señor dice que no tenemos que sacar esas barreras, esas vallas que hay que nos están protegiendo de la tentación de salirnos del camino. Hay tantas situaciones que se pueden dar. Hasta una mala conversación con alguien que no tiene buenos pensamientos puede causar daño en la vida del cristiano. Primera de Corintios 15, 33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hasta una mala conversación puede corromper esa vida que nosotros llevamos con el propósito de agradar a Dios. Entonces, tenemos que evitar eso. El gran sabio Salomón en Proverbios capítulo 23, del 31 al 32, dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, dice. Mas al fin, como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Eso lo recomienda la palabra del Señor. Y eso, no porque esté en el Antiguo Testamento, no sea un consejo sabio del Señor para que lo evitemos. La palabra de Dios nos dice que siempre tendremos que estar siendo acechados por nuestro enemigo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, Satanás
buscará nuestra debilidad para alejarnos del Señor. Yo recuerdo cuando tenía 13 años y tuve un encontrón con mi padre porque se iban todos a reunión y yo, como era el mayor, tenía que quedarme en la casa. Y entonces un día yo quería ir y me dijeron: no, usted se queda aquí en la casa, el domingo le presto la bicicleta para que vaya usted solo. Y yo dije: si no voy hoy día, no voy más. Y el diablo me buscó por ese lado. Al día siguiente, el día domingo, yo tomé la bicicleta tal como se me había prometido y me vine acá a la escuela granja, a un partido de fútbol, y ahí se me acercaron todos los amigos, los conocidos que estaban ahí, que eran del sector de la Merced, y no faltó el que me dio a beber la primera copa. Y después ya me decían: anda a comprarte allí una botellita, el primer trago es para ti. Y así me curaron por primera vez, teniendo 13 años. Y así viví esa vida durante 2 años, alejado del Señor, por una simple rebelión. Satanás entró y causó daño en mi vida. Fui pródigo durante ese tiempo. Entonces uno dice: pero si esto no va a afectar en nada. Pero el enemigo es astuto. Por eso tenemos que tomar las armaduras de Dios. Además de andar siempre a la defensiva, tenemos que usar las armaduras. Todos los días las armaduras de Dios. Efesios 6:10 al 13 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, no es que esto sea algo así de que la otra persona tiene solamente un instinto de hacernos caer, sino que hay un demonio tras esa persona que está craneando algo para mi destrucción. Por lo tanto, tenemos que estar siempre vigilantes en nuestra vida espiritual. No dejarnos llevar. Debemos enfrentar esta batalla bien protegidos. Y es por eso que tenemos que tomar todas las armaduras que Dios nos está dando. Vamos a enfrentar el día menos pensado una tentación. Y debemos estar preparados para poder dar una buena batalla y al final de esa batalla poder volver con regocijo y decir: he peleado la batalla, pero la he ganado, porque no nos hemos dejado vencer. Todos los días tenemos que salir de la casa preparados para los ataques del enemigo, porque va a llegar el momento, una situación que quizás sea sin mayor importancia, pero que el diablo la puede aprovechar para descontrolarnos. A lo mejor alguien le va a decir algo, le va a hacer alguna broma, y el diablo va a estar atento ahí para que usted reaccione mal, y a lo mejor le diga algunas cosas demasiado duras, y al final puede terminar en muy malas condiciones la situación, porque el diablo es especialista en esto. Las armas que nosotros tenemos no son armas carnales. Dice la Biblia que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Tenemos que entonces tomar las armas que nos recomienda ahí el libro de Efesios. Podemos tomar un buen ejemplo del águila. Ya para terminar,
el águila, ¿qué hace? El águila no pelea con la serpiente en el suelo. ¿Qué hace el águila? Llega, agarra a la serpiente y se la lleva para arriba a las alturas. Y allá en las alturas basta con que la suelte y la serpiente muere. Vuelve derrotada, pero la lleva a las alturas. Así nosotros tenemos que ponernos en las alturas también. Estar en esa lucha constante a través de la oración, pidiéndole al Señor la fortaleza y la sabiduría para enfrentar cada situación que se nos va a presentar, para ser un buen ejemplo, poder dar un buen testimonio, y si hay una mala reacción de otra persona, cerrar nuestra boquita, que dice que con la boca cerrada no entran moscas o se van para otro lado las moscas. Entonces, cuando nosotros tomamos esa precaución de no responder precipitadamente, entonces vamos a ganar esa batalla. El diablo no se va a quedar riendo de nosotros, pero si nosotros contestamos apresuradamente a cualquier situación que se nos dé, entonces vamos a ser nosotros quienes vamos a tener que lamentar las consecuencias. Siempre el enemigo está buscando a ver a quién utilizar. Y nosotros estamos siendo observados. Tenemos en derredor una gran nube de testigos que están observándonos. Entonces, al menor tropiezo que demos, nos van a causar daño, porque no se quedará ahí ese tropiezo, sino que el diablo le va a sacar provecho a eso. Muchas veces el enemigo utiliza personas que tienen su corazón lleno de maldad, que siempre andan pensando, a ver, a este, ¿en qué lo voy a hacer caer? Y llega el momento en que usted no anda del mejor ánimo y el diablo le encuentra ahí la oportunidad para hacerlo que suelte su boca y diga a lo mejor cosas que no debe decir. Conversaba con un colega de trabajo y nos acordamos de un hermano que es comerciante del campo y que viene a San Carlos constantemente y tiene un hermano grave en el hospital. Entonces este otro hermano le pregunta, hermano Gutiérrez, le dice, ¿usted ha ido a ver a su hermano que está tan grave en el hospital? Y este hermano dice, no, a ese demonio que se funda en el infierno nomás y larga unos garabatos. Ahí su vida cristiana quedó por el suelo, porque tenía enemistad con su hermano y en vez de decir, sí, lo he ido a ver, o mostrar alguna pequeña preocupación, pero largó su boca y habían otras personas ahí que escucharon todo eso y dicen, mire el hermanito. ¿Por qué? Porque el diablo está buscando situaciones como esas para deshonrar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El salmista David en el Salmo 140, versículo 1 al 3, oraba, líbrame, oh Jehová, del hombre malo, guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón, cada día urden contiendas, aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Entonces, cuando se presente una situación, evitemos confrontarla, evitemos aplicar nuestra justicia, dejémoslo en las manos del Señor. Si es necesario, cerremos nuestra boquita, no digamos nada. Es mucho mejor. Nosotros, mientras andamos en las calles, especialmente en los horarios peak, que hay tanto taco, nos tocan la bocina, pero hasta el cansancio, y de repente tratan de adelantarnos en forma incorrecta
y uno tiene que estar ahí calladito, le dicen de repente su buena oración, y uno tiene que quedarse calladito nada más y seguir conduciendo normalmente. Pero hay personas que no hacen eso y reaccionan muy bruscamente en situaciones así. Hemos visto muchos casos de que por un toque de bocina, el que está más adelante, especialmente los colectiveros, pasa eso. Yo en más de una oportunidad me he encontrado con eso. Le tocaron la bocina y el de más adelante se bajó y tomó al chofer que está atrás del cuello y inmediatamente a agredirlo. Porque así está la gente de alterada en este tiempo. Así que nosotros tenemos que evitar responder palabra alguna a ofensa, porque en más de alguna oportunidad alguien le va a ofender gratuitamente, sin tener usted nada que ver con situación. A veces se va a ver involucrado, pero esa es la obra del diablo, para ver cómo reacciona usted. Pero debemos reaccionar como lo haría Jesús, para que así el diablo no nos meta en tentaciones que el día de mañana vamos a lamentar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús vamos a su presencia para darle gracias porque podemos compartir su palabra en este día. Amén. Señor, que estos consejos prácticos, que quizás no sean consejos tan espirituales, Señor, pero que nos ayudan a tener, Señor, cuidado en la vida diaria para no ser deslizados, Señor. Ayúdenos a tener firme nuestra vista en el blanco de la perfección. Sí, Señor. Amén. Señor, y que lo torcido de nuestros pies no se aparte del camino. Amén. Para no tener, Señor, los riesgos de la oscuridad, amén, los riesgos de tropezar, los riesgos de la tentación. Ayúdanos a estar siempre, Señor, tomados de ti. Amén. Y siempre vigilantes, Señor, porque nuestro adversario, como león rugiente, busca a quien devorar, Señor, y no queremos ser ninguno de nosotros víctima de la tentación, víctima del devorador, de la serpiente antigua, de esa serpiente astuta, Señor, sino que seamos nosotros más sabios y más astutos, Señor, para así poder ser coronados al final de la carrera. Amén. Sin deslizarnos. Muchas gracias, Padre, por todo, en el nombre y por los méritos de Cristo. Amén. 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 Que el Señor les bendiga.